urbano bien, ¿no? No funciona. No está funcionando. Y vamos a repetir, los ferroviarios, como Sobrero, desde 2002 denunciaron, están mal las vías, están mal la señalización, están mal esto, con denuncias concretas, y a pesar de eso no se escucha, y a pesar de eso hay tragedias. O sea que no estamos hablando solamente de que desaparece o de alguna manera se va dejando de existir el tren, sino que además hay tragedias. Y lo que es lo peor, no es un problema de inversión. Discúlpame, Rosenda, y lo que es lo peor, que cuando denunciamos nos quisieron callar la boca, porque mi detención quedó claro que fue un accionar político. Porque cuando Aníbal Fernández decía de que tenía los bidones que habían encontrado y las filmaciones, todavía lo estamos esperando, quedó bien en claro que fue un accionar político eso. Porque hasta el día de hoy no se pronunciaron. Y es más, soy el único, todavía sigo procesado y el juez nos anima a decir que me levanta el procesamiento porque es un papelón. Papelón terrible. Sin ferrocarril no hay unidad de la nación. ¿Por qué? Porque el ferrocarril como transporte terrestre es el único que te asegura una comunicación permanente en las peores condiciones climáticas. Con lluvia, con nieve, con neblinas, entra y sale el ferrocarril. Yo diría que hay que reconstruir ese tejido y Argentina lo puede hacer. Hay que convocar los saberes y todos los técnicos que fueron dejados de lado y expulsados del ferrocarril por oponerse al desguace. Están todavía, en esta mesa están. ¿Por qué dice que no se necesita inversión? Porque con la plata que se gastó en los últimos 10 años tendríamos que tener un tren mejor que en Francia. Pero no está la plata, ya no, se pero gastó. todos los años gastamos 300 millones de dólares en el sistema. Todos los años hay un presupuesto ferroviario que se sigue gastando mal. Eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que está diciendo él. Pero que hay un proyecto para trabajar y recuperar el ferrocarril. Por ejemplo, el soterramiento que va a costar 200 millones de pesos se resuelve con 12 millones, haciéndolo bajo nivel. Por ejemplo. Hay una salida que yo creo que tenemos que discutir seriamente, que Pino le dice pública, yo le digo reestatización, pero nosotros tenemos que replantearnos para qué vamos a seguir pagándole a empresarios que se están haciendo un gran negociado y que los trenes cada vez andan peor. Exacto. Yo creo que tenemos que rediscutir un sistema ferroviario que sea estatal, controlado por los usuarios y los trabajadores, y que la carga empiece a financiar al pasajero para que se acabe el curro de los subsidios. Sin mantenimiento, sin controles, sin inversiones, así estamos con los trenes. Todos, seguramente, si hubiese un plebiscito, diríamos en estos momentos que queremos volver a los trenes de la Argentina. Hay inversiones, pero van al bolsillo. Hay inversiones, pero no va donde María Laura, se faltaba debiera. una cosa. Desaparecieron 83 policlínicos. El sistema de salud. El sistema de salud, que viene del año 35. Desapareció hasta el Policlínico Central, que era un hospital escuela. Y se lo malvendió, hasta quiso vender el edificio Pedraza, todo lo pudo vender porque fue donado exclusivamente para el Policlínico. Es decir, nosotros hemos hecho un trabajo en la Universidad de Tandil. Cuando llegó el ferrocarril, aunque fuera inglés, aumentó la longevidad en la población, porque llegó el servicio. No hablemos de los trenes sanitarios, no hablemos de la exquisitez que tuvimos un tren de las Artes, estando por 5 años, no hablemos de eso. Todo eso se perdió y todo eso hay que recuperarlo. Cuando hablas de inversiones como corrupción, estás haciendo una ironía, ¿no es cierto? No, estoy diciendo la verdad. ¿Es una inversión? Acá la mitad de los subsidios que han venido a la vía durante estos 20 años, la mitad quedó por el camino. Lo primero que hay que investigar con una auditoría seria es la ruta de los subsidios, a dónde fue a parar. Y la otra, la auditoría de inventario de todos los bienes ferroviarios que fueron chatarreados. Hay que preguntarle a Taselli. ¿Qué hizo con la locomotora que cortó en la roca? ¿Qué hizo con el taller que estaba en retiro, que lo desmontó enteramente y el gobierno nacional lo permitió? De todo eso hay que preguntarle a Julio De Vido, que es el máximo responsable operacional del desguace de los ferrocarriles en estos 20 años. Simultáneamente lo que piden los usuarios es que simultáneamente a las investigaciones, al castigo por corrupción, lo que piden los usuarios y lo que piden los trabajadores es un sistema de transporte nacional que funcione, que se parezca a lo que es un país que crece. Si ustedes quieren volver a ver este programa, tn.com.ar. La Argentina tuvo el mejor sistema ferroviario de América. Pasamos de tener más de 40.000 kilómetros de vías a solo 7.000.
mayor responsabilidad por la crisis del sistema ferroviario la tiene el gobierno nacional, porque no fiscaliza a las empresas concesionarias y porque tampoco controla qué hacen con los subsidios. Los concesionarios no invirtieron un solo peso y no se preocupan por cobrar los boletos porque sus ingresos vienen de los subsidios. El negociado de los trenes está repartido entre empresarios amigos del poder. Los trabajadores hace años que vienen denunciando el mal estado de los trenes. Habían advertido que podría pasar un cromañón ferroviario mucho antes de la tragedia de Once. Hoy los accidentes siguen. El presupuesto nacional tiene asignado 300 millones de dólares por año para los trenes. Es decir, que la plata está, pero se gasta mal. El Ejecutivo Nacional consiente un nido de corrupción muy grande en el área de transporte. Hay que sacar y denunciar a los funcionarios que participaron del desguace del tren. El ferrocarril es un bien nacional. Por eso, el país necesita una empresa ferroviaria pública con control de los pasajeros y de los trabajadores. La radiografía de los trenes es la radiografía de la nación.